Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto poder saludarles una vez más por este medio. Realmente agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi vida, en mi mente, en mi corazón, y traerla a ustedes esperando y deseando de veras que a ustedes les pueda bendecir. Yo quiero invitarlos para que hagamos una oración y comencemos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Cierra tus ojos y haz una oración conmigo, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora, te agradecemos por este tiempo y esta bendición que nos das de estar aquí. Señor, nos has guardado en salud, nos has dado vida, nos has dado con la vida la esperanza, Señor, de seguir esforzándonos y ver tu presencia en algún momento. Gracias porque esta palabra, Señor, que tú nos das cada día es un alimento que nos sostiene, es algo que nos sustenta, es algo que nos anima, Señor, a seguir adelante. No volver atrás, sino seguir hacia adelante siempre, Señor, con tu ayuda, con tu bendición. Gracias por estas enseñanzas y estos ejemplos que nos das en tu palabra y los hacemos nuestros. Los mandamientos, las promesas, Señor, las historias que nos enseñan de tus hijos y nos fortalecen y nos edifican. Las tomamos y agradecemos por ellas, ponemos nuestras vidas en tus manos. La vida de los que están, Señor, escuchando, mi vida en tu mano es una vida bendecida, Señor. Gracias por ello, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta hora vamos a ver una palabra que Dios quiere compartirnos. Y el título de nuestro tema de este día es Venciendo a la oposición. Es algo que nunca debe de salir de nuestra mente y de nuestro corazón. El saber que continuamente estamos luchando. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no debemos de ser un pueblo pasivo. No debemos de ser personas que nos sentemos en un lugar de confort y que solamente veamos todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino Dios quiere que seamos hijos, familias, pueblos en movimiento, activos, siempre, hermanos, viendo a nuestro alrededor de qué manera y de qué forma vamos a vencer esos problemas, esa oposición que nos hace frente. En nuestros tiempos es indudable, no me dejarás mentir, que es indudable que en nuestros tiempos hay mucha oposición a la palabra de Dios. Si había oposición para los que tenemos más de 50 años, si había oposición en nuestra sociedad, hablando de nuestra sociedad de México o a nivel mundial, si había oposición a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a la moral que Dios nos da en su palabra, si había oposición hace 20 años, hace 30 años,
en este momento se ha triplicado, hermanos, o ha crecido aún más. Cada día nos enfrentamos más a aquellas personas, mentes, ideas, enseñanzas que se oponen a la palabra de Dios, que se oponen, hermanos, a creer en un Dios verdadero y a dirigir y a dejar que Dios dirija nuestras vidas y que Él sea el sustento de cada parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Estamos viviendo tiempos de lucha, de oposición. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos tiempos en los cuales vemos tantas cosas, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios? Tantas situaciones que van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos conformando con ver solamente? ¿Somos solamente espectadores? Yo quiero decirte, hermano, que son tiempos de oposición y son tiempos de levantarnos y vencer la oposición. Y hoy en este día te quiero decir que Dios te va a dar esta palabra para que tú tengas y yo tengamos herramientas, tengamos armas espirituales para poder hacer frente a todo esto que se nos presenta, a todo esto que quiere detener la edificación de la iglesia, a todo esto que quiere detener, hermanos, el crecimiento de la iglesia. Cada uno de nosotros enfrentamos la oposición de diferente manera. Cada uno de nosotros tomamos una actitud diferente ante la situación difícil, ante las dificultades, ante los problemas. Cada uno de nosotros nos paramos de una manera diferente ante todas estas situaciones. Y esto puede ser, tal vez, hermano, el hecho de que tú seas de las personas que les da miedo, o hay personas que les da miedo enfrentar, hermanos, el problema. Qué triste es saber que muchos individuos, familias, iglesias, naciones, se acostumbran a vivir con los problemas y no los enfrentan. No se ponen frente a ellos y declaran en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre del Señor Todopoderoso, declaran victoria ante esa situación, ante esa adversidad, ante esa oposición, ante eso que se está oponiendo a avanzar. Tienen temor, les da miedo, les da pena. Otros enfrentan los problemas esperando que alguien más los resuelva. Muchos dicen, pues ya vendrá alguien que pueda resolver este problema, yo no lo puedo resolver. Y cada uno puede tener diferentes enfoques. ¿De qué manera podemos enfrentar estas situaciones, hermanos, de adversidad, estos problemas? Otros pueden bajar su cabeza solamente, como aquel ave que es conocido como el avestruz, que cuando se encuentra en peligro, su cuello, que es muy largo, si ustedes conocen estas aves, yo creo que sí, su cuello es muy largo, y meten su cabeza en un agujero. Y con ello piensan estas aves que están protegidos, cuando no es así. El agachar la cabeza y el hacer como que no está pasando nada, eso no nos protege ni nos va a hacer más que vencedores, ni nos va a dar la victoria, hermanos, ante los problemas, ante las adversidades. ¿Cómo enfrentamos esos momentos de oposición? ¿Sabes algo? El enemigo, Satanás, el diablo, como lo quieras llamar, ese personaje, hermanos, que está decidido a destruir toda la obra de Dios, ese personaje que se rebeló en contra de Dios, ese personaje que día con día está tratando de devorarte, dice la Biblia, como un león rugiente, que te está poniendo trampas, que te está poniendo tentaciones. Ese personaje llamado Satanás no va a permitir, y está dispuesto a no permitir que tú puedas, hermano, avanzar en la obra de Dios. Ese es su propósito. Él no está sentado viendo a ver qué sucede. Él está activo, Él está atento a lo que tú haces, a lo que yo hago, a lo que hace tu familia, a lo que estás haciendo en tu matrimonio, a lo que estás haciendo en tu iglesia, en tu nación. Y Él dice, voy a detener esa obra de Dios, voy a destruir la obra de Dios. Y Él está dispuesto y está siempre atento de qué manera puede hacer oposición a que tu vida, a que mi vida, a que la creación de Dios, hermanos, busque su presencia. Esto tenlo por seguro. Eso debe de estar en tu mente todo el tiempo. Y es por eso que tú debes de ir adelante, hermanos, de estas artimañas del enemigo. Fíjate, te voy a dar un ejemplo o mencionar algo al respecto. Dios nuestro Padre, nuestro Señor, envió a su Hijo
a la tierra en forma de hombre, dejó su trono de gloria a la diestra de su Padre, y vino y tomó forma de hombre, y fue un hombre como tú y como yo, un ser humano como tú y como yo. Y Dios, hermanos, tuvo un hijo, y ese hijo fue un hijo sin pecado, fue un hijo santo, fue un hijo obediente, un hijo ejemplar del cual nosotros tomamos ejemplo. Pero no tuvo un hijo que no tuviera pruebas. Él no tuvo un hijo que solamente iba a venir y a estar confortable y a estar a gusto en medio de esta humanidad de pecado. Él no tuvo un hijo que envió a salvarnos y estar en un lugar, hermanos, de confort, solamente viendo cómo el mundo se perdía. Él envió a su hijo, santo, santificado, a traer su palabra, pero Jesucristo estuvo rodeado de pruebas. Estuvo rodeado de adversidades, estuvo rodeado de oposición del enemigo. Desde aquel momento en el cual empezó su ministerio, y él antes de nacer tuvo oposición del enemigo que le quería matar. Después de haber salido de ese extraordinario ayuno de 40 días, vino el enemigo y se le opuso. Y le quiso quitar la vida y lo quiso hacer caer en desobediencia delante del Padre. Y así está el enemigo con cada uno de los hijos de Dios, viendo de qué manera puede hacerte caer, de qué manera puede destruirte. Pero te vuelvo a decir, Dios quiere hijos santos, Dios quiere hijos que adoren, que alaben, que glorifiquen su nombre, pero Dios no quiere hijos que se sientan exentos de las pruebas. Por lo contrario, Dios nos enseña en su palabra que en cuanto más grande es la prueba, mayor es tu crecimiento. Que en cuanto más grande es el problema y lo resuelves en el nombre de Jesús, tu madurez es mayor, vas creciendo. Ya no solamente tomarás leche espiritual, sino tomarás un alimento sólido, un crecimiento extraordinario después de las pruebas, después de las tentaciones que son vencidas en el nombre de Jesús. Después de vencer la oposición, hay un crecimiento extraordinario. Dice Romanos 8:37, quiero que lo leas conmigo. Romanos 8:37. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo hablando a la iglesia de los romanos. ¿Qué le decía Pablo al inicio de este capítulo 37 a los romanos? Tendrán adversidades, pruebas, luchas, problemas, situaciones difíciles. El Hijo de Dios tal vez no sea una persona que pueda vivir en paz toda su vida, sino toda su vida tal vez tenga que estar luchando, peleando en el nombre de Jesús. Y Pablo le decía a la iglesia de Roma, tienen que ser soldados, tomar las armas espirituales. Y 2 versículos antes del 37, Pablo le dice a la iglesia de Roma, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la tribulación, ni la escasez, ni la desnudez, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y termina el apóstol Pablo diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Antes más, en todas estas cosas somos más que vencedores. Aleluya. El profeta Daniel entendió bien esta palabra. Y cuando él se encontró en pruebas, cuando él se encontró con obstáculos, con oposición, cuando él sabía que querían quitarle la vida, este varón de Dios, hermanos, fue hacia adelante. Y lejos de esconderse, abrió sus ventanas y oró delante de su Dios. Y pidió delante de su Dios esa cobertura. Pidió delante de su Dios esa bendición, ese poder saber cómo manejar la situación difícil. No metió la cabeza en un agujero, dijo, abriré mis ventanas y oraré a mi Dios 3 veces al día. Y él, hermanos, fue liberado de ese pozo, de ese foso de los leones. Dios estuvo con él, le salvó su vida. El rey David, cuando era un joven, vio que ese gigantesco soldado Goliat estaba peleando en contra del pueblo de Israel y los maldecía. Y los maldecía, y maldecía al Dios de Israel. Y David entró en un momento, hermanos, de enojo por escuchar a ese hombre cómo maldecía a los ejércitos de Dios y al mismo Dios de Israel. Y él
puso en acción, hermanos, las armas que Dios había puesto en sus manos, y la mejor de ellas, clamó David al Señor para saber de qué manera podía vencer a ese gigante blasfemo, soldado de los filisteos. ¿Cómo lo podría vencer? Y Dios le dio el conocimiento, la sabiduría y la fuerza, y no corrió David a esconderse delante de él, lo enfrentó la oposición. Así son los hijos de Dios. Así son los verdaderos hijos de Dios. No esconden la cabeza, sino enfrentan. Y hoy vamos a ver una historia, en el tiempo que nos queda de este tema, hermanos. Vamos a ver una historia extraordinaria. Hay muchas en la Biblia. Daniel, David, muchas historias de cómo Dios, hermanos, dio victoria en medio de la tribulación. Cómo su pueblo, sus siervos pudieron vencer la oposición. Hoy vamos a ver un ejemplo de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, que Dios llamó para que reconstruyera el templo de Israel. Después, hermanos, de la cautividad de Babilonia, Dios designó a varones de Dios para que pudiesen reedificar, hermanos, la ciudad de Jerusalén, el templo y sus muros. Y hoy vamos a hablar de Nehemías. Hermanos, este hombre que había hallado gracia delante del rey, hermanos, de Babilonia, que había hallado gracia delante del rey, era su copero, era su hombre de confianza. Y algo extraordinario que lees tú en el libro de Nehemías, comienza a leerlo en el capítulo 1 y después lees el 2, el 3 y te vas a seguir leyendo esta historia tan bella y tan hermosa de cómo Dios da gracia a sus hijos. Y en el capítulo 1, hermanos, te quiero comentar solamente que Nehemías escuchó las malas noticias que le llevaba el pueblo de Israel de Jerusalén, hermanos, a donde él estaba sirviendo al rey, a este rey Artajerjes. Llegaron estos hombres a darle estas malas noticias y él les preguntó, ¿cómo está Jerusalén? Y ellos le dijeron, destruida, sigue derribada. Sus portones, las puertas de las casas quemadas, todo está derrumbado. No ha habido quien pueda reedificar, quien pueda volver a edificar esa gran nación, ese gran lugar de adoración, el templo de Dios. Y él sintió una tristeza grande en su corazón, una carga tremenda de saber que el pueblo de Dios, hermanos, cuando ya tenían el permiso de parte de aquellos que los tenían bajo el yugo, que ya tenían el permiso de estos reyes de poder volver a reedificar Jerusalén, reconstruir Jerusalén, no lo habían hecho y seguían viviendo en las ruinas. Puertas quemadas, ventanas quemadas. Imagínate la escena, casas sin puertas, prácticamente sin ventanas, y el pueblo divagando de un lado a otro sin saber qué hacer, sin un líder que los llevara a poder reconstruir las murallas de Jerusalén, el templo de Jerusalén y sus hogares. Y él sintió un gran pesar. Y en ese capítulo 1, hermanos, él hizo una oración extraordinaria delante de Dios después de haber sentido ese pesar en su corazón. Y oró al rey de Israel, y oró al rey de los ejércitos, y oró al Padre que todo lo puede, y le dijo, Señor, necesitamos reconstruir esa nación. Y algo importante en esta oración que vas a leer en todo el capítulo 1, pidió perdón por los pecados, hermanos, de él, de sus padres, de la nación, del pueblo, y le recordó a Dios las promesas que había hecho a sus hijos anteriormente. Y le dijo, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia. Me voy a presentar ante mi rey y tú me darás gracia delante de él para que él me ayude a reedificar Jerusalén. Y fue delante del rey en el siguiente capítulo y se presentó delante del rey. ¿Y sabes qué sucedió? El rey le dio bendición. El rey le dio todas las herramientas necesarias para que fuera a cumplir con esa misión. Y él le dijo, solamente dime cuánto tiempo vas a necesitar. Y el rey le dio, hermanos, le dio todas las facilidades. Lo mandó con soldados a caballo y le dijo, ve y haz como sientes en tu corazón por tu nación, por el lugar donde están las tumbas de tus padres. Ve y reconstruye, reedifica. Yo te daré todo el apoyo de mi reino. Y fue, hermanos, y llegó. ¿Y sabes qué sucedió cuando llegó a reedificar Jerusalén? Se encontró con este problema. La oposición.
Había gente que se oponía y cuando lo vio llegar dijeron, ¿qué hace aquí este? Y cuando él les dijo que iba a reedificar, hermanos, ese lugar, que iba a reedificar la ciudad y que iba a volver a hacer regresar al pueblo de Dios a ese lugar, entonces ellos entraron en ira, en enojo. Estos hombres que no eran del pueblo de Dios, que vamos a leer más adelante, estos hombres que no pertenecían al pueblo de Dios, estaban apoderados de la nación de Dios, estaban apoderados de las tierras prometidas que Dios había dado a su pueblo y tenían al pueblo desanimado, viviendo en la ruina. Y ¿sabes qué? Hay muchas familias en la actualidad que viven de esta manera. Hay iglesias, hay naciones, hay pueblos que viven así en la destrucción. Y necesitan que se levanten varones, que se levanten hombres de Dios y vayan, hermanos, a reconstruir esas vidas. Tú eres un encargado de tu hogar. Si eres un varón de Dios casado, tú eres el encargado de mantener, hermano, tu hogar en orden. Y si está derrumbándose, tienes que reconstruirlo en el nombre del Señor. Tienes que reconstruir tu hogar. Tú, mujer que eres madre de familia, si tu hogar está en ruinas, tienes que reconstruir ese hogar. Y si tu hogar ya es hermoso, hazlo más hermoso y más bello todavía con la presencia de Dios. Que cada día haya más presencia de Dios. Y hay personas, naciones, iglesias, pueblos completos que están viviendo así, con puertas quemadas, ventanas quemadas, muros quemados, expuestos a todos los peligros, que se están dejando llevar por aquellos que se oponen a la obra de Dios, por el mismo enemigo, se están dejando dirigir, gobernar. Cuando llegó Nehemías a su pueblo, hermanos, a esta nación hermosa de Jerusalén, encontró problemas, encontró situaciones difíciles, oposición. Yo quiero que rápido, en menos de un minuto, tú pienses y te acuerdes algún problema que hayas tenido en tu vida, un problema fuerte, serio o leve, pero que recordaras un poco de esos problemas que se han presentado en tu vida. Yo tengo experiencias en mi vida, junto con mi familia, problemas, situaciones difíciles, de veras, te lo digo, complicadas. Quiero que hagas un poco de memoria cuando se presentaron estos problemas. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Tal vez ese problema esté todavía en la actualidad haciéndote sufrir. Tal vez todavía esté esa oposición del enemigo en tu vida queriéndote destruir. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás corriendo a esconderte? ¿Qué estás haciendo? El Señor te llevó ahí a donde estás y el Señor permitió que tengas ese problema para que reedifiques, para que venzas la oposición, para que pueda haber una edificación espiritual en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu nación. ¿Qué hicimos en esa ocasión cuando se presentó ese problema? ¿O qué estamos haciendo si tenemos ese problema en la actualidad? ¿Cómo estamos manejando esta situación? Lo primero que te sugiere la palabra de Dios en esta hora es lo que hizo Nehemías. Ora a Dios, ora, clama al Señor. Señor, tengo este problema, esta situación. Entristece mi corazón, me llena de angustia esta situación. Quiero que me ayudes para poder reedificar, reconstruir mi vida, reconstruir mi hogar, reconstruir mi familia. Ayúdame, Señor, mi ministerio. A veces tenemos ministerios olvidados, dejados en el olvido. Ayúdame a reestructurar, a poder retomar a lo que tú me has llamado, servir en tu obra en el ministerio. Primero, solo 2 puntos. El primero, ora. Ante la oposición, tú vas a orar. Tú vas a clamar a Dios y vas a ver cómo lo hizo Nehemías, no una sola vez, varias ocasiones. Cuando se presentó el problema, él lo primero que hacía era orar, clamar, pedir dirección al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Nehemías, vamos a leer en el capítulo 4, nos vamos a ir al 4, Nehemías 4, cuando comienza la reconstrucción. Ya había comenzado la reconstrucción de la ciudad en un capítulo anterior, pero en este capítulo se empezaron a presentar los problemas, la oposición por parte de algunos varones que no pertenecían al pueblo de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo destruirá. ¿Cómo ves? El pueblo de Israel, dirigidos por Nehemías, reedificando, reconstruyendo el muro, y estos opositores, estos hombres, hermanos, llenos de un espíritu maligno, se oponían a esto y empezaban a hablar, hermanos, maldiciones sobre el pueblo de Dios. Y decían ellos: ese muro que están levantando, viene una zorra y lo va a tirar. Y comenzaron este hombre llamado Sanbalat y Tobías, y lo seguían otros. Sanbalat era un gobernador de una parte de Samaria, Tobías era de los amonitas, y había árabes también que se oponían a la reconstrucción de la ciudad de Dios. ¿Qué derecho tenían estos hombres de detener la obra de Dios? No pertenecían ni siquiera, hermanos, al linaje llamado por Dios para darle la tierra prometida, y estos hombres pecadores estaban apoderados de la ciudad de Dios, y ellos querían verla así, quemada, en ruinas, destruida. Querían ver familias oprimidas, tristes, abandonadas. Y comenzaron a hablar, hermanos, estas palabras, hermanos, en contra del pueblo de Dios, y comenzó la oposición, y comenzó la lucha, y comenzó la batalla. La reacción enfurecida de Sanbalat, según el versículo 1 y 2, hermanos, no se tardó en darse a notar. Y comenzó a decir: ¿quiénes son estos? Y convocó ejércitos de Samaria, y comenzaron a intimidar, y comenzaron a amenazar. Ahí, hermanos, comenzó la batalla espiritual y la batalla, hermanos, material en contra del pueblo de Dios. Ese enojo extremo, hermanos, no buscaba un bienestar para el pueblo de Dios, buscaba un bienestar para él, para sus propósitos. Yo creo que el levantar esa ciudad santa, restituir el lugar de adoración y de los sacrificios, le era bastante molesto al enemigo. Y este hombre, hermanos, dejándose usar por el enemigo de Dios, se oponía a la reconstrucción de esa maravillosa ciudad y ese lugar de adoración. Entonces comenzó, hermanos, la lucha, comenzó la batalla, comenzó, hermanos, la pelea, comenzó la oposición en contra de la reedificación, hermanos, de la ciudad de Israel. Se burlaban y hacían énfasis en algo que tal vez te pueda estar pasando en tu vida. Y hacían énfasis, este tal Tobías decía: ese muro insignificante, este pueblo insignificante, podrá hacer esa obra que quieren hacer. Y comenzaban a atacarlos, y tal vez en tu vida se han acercado a ti, te han dicho: ¿tú qué crees que vas a poder arreglar ese problema? ¿Tú quién te crees para poder resolver ese problema que se está presentando en tu casa, en tu familia? Y a veces nos pueden decir: si eres un ignorante, eres un hombre pecador, un hombre malo, restituye tu vida delante de Dios. Pide perdón por tus pecados, por las faltas tuyas, de tu familia, de tu nación. Pide perdón, restituye tu vida delante de Dios, restituye el lugar de sacrificio, y verás cómo Dios te da, hermano, sabiduría y poder para hacerlo. Y pueden venir personas, y a veces de tu misma familia, como lo vamos a ver más adelante, de tu mismo pueblo, y decirte: no sirves, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y comienza la batalla, y comienza, hermanos, la guerra espiritual y a veces la guerra material. Y vamos a ver qué dice Nehemías 4, ahora del versículo 4 al versículo 6. ¿Qué hizo Nehemías cuando estos hombres llegaron y los comenzaron a amenazar y a intimidar y a quererlos detener? ¿Qué hizo? Oró. Volvió a levantar una oración delante de Dios. Y dice el versículo 4 del capítulo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. ¿Qué es un baldón? Él decía a Dios: vuelve sus maldiciones, sus injurias, sus malas palabras sobre de ellos. Eso es lo que significa baldón. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y fíjate bien, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es lo que produce la oración? Ánimo. Ánimo.
Nehemías, cuando vio la oposición y que se estaban armando los ejércitos de Samaria, no simplemente se sentó y dijo, pues vamos a esperarnos a ver si se les baja el enojo, vamos a ver quién nos ayuda, pues vamos a ir a ver quién queda de aquellos ejércitos de tal lado, le voy a hablar al rey que me mandó y ahorita van a ver cómo van a mandar miles y miles de soldados, el rey Artajerjes va a mandar ejércitos y los va a pisotear. No hizo nada de eso, no fue, hermanos, a las influencias, no fue al poder humano, fue a la presencia de Dios, oró. Volvió a orar y la oración trajo ánimo al pueblo y levantaron la mitad de la muralla trabajando y seguía la oposición. Su oración, hermanos, trajo ánimo. Esto demuestra totalmente la dependencia que tenía Nehemías de Dios. Nehemías dependía 100% de Dios. No dependía del rey más poderoso conocido en esos tiempos, humano. Hermanos, dependía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él oraba a su Dios. Su oración fue lo que, hermanos, se llama, o lo podemos definir de esta manera. Era una oración de acción y reacción. La acción, orar. La acción, pedir. La acción, pedir a Dios, hermanos, que controlara a sus enemigos. Solamente Nehemías pedía justicia, no pedía nada malo para ellos. No salía de su corazón, sino de la justicia de Dios. Él le dijo, haz justicia, Señor, sobre nuestros enemigos que se han levantado en contra de aquellos que reconstruyen el lugar santo. Esa fue la acción, orar. Y la reacción, se animaron, se levantaron y comenzaron a echarle todavía, yo creo, más ganas, hermanos, a la reconstrucción, y edificaron prontamente la mitad de las murallas de Israel. Esta era una obra de Dios, hermano. No era una obra de Nehemías, era una obra de Dios, no era una obra de hombres, era una obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos aquellos que se oponían a esa obra, se oponían a Dios, y hermanos, no sabían que ellos estaban acarreando maldición sobre su cabeza. No se oponían al pueblo de Israel, se oponían al Dios mismo, al Dios de los ejércitos. Y no era una obra de hombres, era una obra de Dios. ¿Por qué no haces de tu hogar? ¿Por qué no haces de tu casa y de tu hogar una obra de Dios? ¿Por qué no hacemos de nuestra iglesia una obra de Dios? Qué hermoso sería, y sería la solución a muchos problemas, que los gobiernos en el mundo dejaran que las naciones fueran una obra de Dios. Pero vemos que el enemigo está dado a la tarea de destruir todo lo que provenga de Dios, su obra, sus mandamientos, sus consejos. Deja que tu vida sea una obra de Dios y el Señor te va a dar, hermanos, entendimiento. Pero tienes que orar. Y no es tu vida, es la vida que Dios te ha dado y es de Él. Y Él va a hacer bien para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Entonces, dice el versículo 6, lo voy a volver a repetir. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Gloria al Señor. Ánimo para trabajar. Trabajar. Vamos a ir más rápido para poderles exponer todo lo que Dios nos quiere dar en esta hora. Trabajar. No sentarse. No observar, no esperar que vinieran de otro lado o vinieran obreros o ejércitos de Artajerjes a darles la solución. No, el pueblo se puso a trabajar. ¿Qué hizo Jesús ante la adversidad? Se los voy a mencionar rápido. Pocos ejemplos. La vida de Jesús fue el ministerio de Jesús y su vida fue una vida y un ministerio lleno de pruebas, de obstáculos, de oposición. Lo querían matar desde antes del tiempo que Dios había dispuesto, hermanos, para que Él fuera sacrificado por ti y por mí. Y Él siempre vivió, hermanos, en pruebas, en luchas, y todas las ganó en el nombre del Padre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hizo Jesús ante la adversidad? 2 lecturas solamente. En Lucas 22, 63 al 65. Dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole.
Ahora vamos al capítulo 23 del mismo libro de Lucas, versículos del 35 al 37. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que Jesucristo pasó por pruebas, por luchas, por oposición, por adversidad. Pero ¿sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Sus últimas palabras en la cruz del Calvario. Y le dijo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Orando al Padre, pidiendo perdón por esas obras, porque no sabían lo que hacían. Entonces, ante la oposición ora. Segundo punto, para ir terminando, ante la oposición, anima, hermano, anima. No seas de aquellas personas, padres, hermanos, madres, hermanos, iglesias, que cuando viene el problema lo primero que hacemos es desanimar. Y desanimarnos y desanimar a otros. No seas de ese grupo, anima. Cuando llegue la oposición, anima a la gente. La oposición, hermanos, buscará desanimar. Dice Nehemías 4, versículos del 7 al 8, primeramente: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Comenzaron otra vez a atacar, comenzaron otra vez a amenazar. Y dice el versículo del 10 al 12, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué pasaba? El pueblo se estaba desanimando. El pueblo estaba cayendo en desánimo, el enemigo estaba logrando su objetivo, y del mismo pueblo les decían: venimos de tal lugar y se están preparando para venir y matarnos. Y de la misma nación de Israel, que tenían que estar edificando el muro, comenzaron a dar palabras de desánimo, las amenazas, las injurias, las amenazas de muerte, y el enemigo estaba comenzando a querer generar, hermanos, este conflicto, y estaba dando un paso adelante. El pueblo se estaba desanimando. Pero vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? Los enemigos del pueblo estaban entonces aumentando sus estrategias para derrotarles. La reacción del pueblo, hermanos, era evidente, que por escuchar a estos hombres que venían de otros lados con esas amenazas empezaron a desanimar, comenzaron a hacer caso a las palabras del enemigo, no buscaron el rostro de Dios ellos como pueblo en ese momento. Pero para eso estaba este hombre de Dios que había sido enviado, hermanos, a esta obra. La intimidación había causado, hermanos, temor. La intimidación había causado miedo. Pero para eso estaba este varón de Dios que Dios había enviado a Jerusalén, para que, siendo un pueblo pequeño, pudiera hacer una gran obra. Siendo un pueblo pequeño, pudieran hacer, hermanos, cosas extraordinarias. Y comenzó el desánimo en el pueblo, y decían: no vamos a poder, hay mucho cascajo, hay mucho escombro, no vamos a poder hacerlo, y además nos vienen a matar. Y este hombre, hermanos, extraordinariamente comenzó, hermanos, a animar al pueblo. Dice Nehemías 4, 9. Entonces oramos, y de ahí nos vamos al 13, 14. Lo voy a hacer seguido, por favor, si me ayudan ahí en proyección. Voy a leer primero el 9 y luego me voy a ir al versículo 13 y 14. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, ¿qué hicieron otra vez? Orar. Cuando llegó el desánimo, ¿qué hicieron? Orar. Y la oración trae ánimo. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead vosotros. Fíjate bien, pelead ustedes
por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Qué extraordinaria palabra, hermano, le daba Nehemías al pueblo de Dios. Levántense y hay que pelear, hay que luchar, no se desanimen. El Dios de dioses, Señor de señores y el Rey de los ejércitos está con nosotros y Él nos va a dar la victoria. Pero oró, hermanos, a Dios, aclamó a Dios y dio esas palabras de ánimo. Entonces el pueblo, hermanos, reaccionó. Te voy a decir algo antes de terminar. Nehemías no menospreció la amenaza. Nehemías sabía que venía una amenaza seria en contra del pueblo. Nehemías no dijo, siéntense todos, métanse aquí al templo y Dios va a hacer todo, porque Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro guerrero. No hizo eso. Él vio que venía una amenaza, un problema serio delante del pueblo, que los venían a matar ejércitos samaritanos y árabes que venían en contra de ellos. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Armó al pueblo, les dio ánimo y les dio armas para enfrentar al enemigo. Y dijo, y ahora vamos a construir y vamos a tener armas. Con una mano tenían la espada y con otra construían. Y hacía roles de guardias, cuidaban la ciudad. Acción. Esa oración, hermanos, esa acción produjo, hermanos, un movimiento, un trabajo. No menospreció el problema. Sus palabras no ignoraron nunca la realidad que estaban viviendo. Nunca se salió de la realidad. Él sabía que era posible que hubiera enfrentamientos, que hubiera guerra, y le dio a los soldados, a las familias de Israel, les dio armas, escudos, lanzas, espadas, y los fue poniendo en lugares estratégicos para que cuidaran, hermanos, la nación y cuidaran la reconstrucción. 52 días tardó solamente Nehemías, con la ayuda de Dios, en reconstruir las murallas y, hermanos, gran parte de la nación de Israel. 52 días, lo que no pudieron hacer en años después del exilio, no pudieron hacerlo. Él lo hizo con la ayuda de Dios en 52 días. ¿Cómo lo hizo? Con oración y ánimo. Termino con un versículo. Dice el versículo 4, versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fíjate bien, ya no había amenazas de guerra, ya no había amenazas de muerte, porque el pueblo de Israel había entendido que la obra era de Dios. Ellos habían entendido que era Dios quien nos estaba representando, quien nos estaba dirigiendo mediante este varón llamado Nehemías. Cuando tú entiendes la obra de Dios, cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, esos ejércitos de enemigos se vienen abajo. Esos enemigos son destruidos en el nombre del Señor. Pero tienes que entender que esa obra es de Dios. Y ellos lo manifestaron así por boca de Nehemías. Entendimos que era Dios. Entendimos que era Dios el que estaba edificando, no nosotros. Y en ese momento Dios destruyó todos esos planes maquiavélicos, todos esos planes perversos de estos hombres que querían destruir a la nación. Debemos tener entendimiento de todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Todo, hermano, todo. Tú como individuo, como familia, como iglesia, como nación, todo. Vamos a hacer una oración. Hubiera querido tener más tiempo, pero Dios te dará, hermanos, el tiempo necesario para que asimiles la palabra que Dios te ha dado hoy. Vamos a hacer una oración y terminamos. Señor, gracias por esta palabra que nos das. La tomamos en tu nombre, Señor. La declaramos tuya. No es nuestra obra, Señor, es tu obra. No es nuestra palabra, es tu palabra. No es nuestra batalla, es tu batalla, Señor. Pero nosotros necesitamos tomar armas. Necesitamos tomar espadas, escudos, la fe, Señor, la espada de sabiduría que es tu palabra, el yelmo de la salvación. Necesitamos armarnos, estar preparados para la batalla, porque vienen batallas, Señor, serias, batallas fuertes en contra de tu pueblo. Declaramos que es tu obra, es tuya y tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús hay victoria. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta luego.